Bueno, muy buenas tardes con todas, con todos. Qué gusto, de verdad, qué gratitud ya estar acá en un curso con la profesora Jessica Vargas. Hemos estado conversando, ¿cuánto ya llevamos más o menos gestionando esto? ¿2 meses? Yo diría Dos, tres dos, meses, tres sí. meses ya. Aunque no crea, hay un trabajo importante por el tema de las coordinaciones, por el tema de los horarios, por el tema incluso de los contenidos, ¿ya? De esta experiencia, que es nueva, ¿ya? Y la idea es justamente poder tener esta interacción, ¿ya? Con respecto a los contenidos que, si bien es cierto, son transversales, se pueden ver desde distintos puntos de vista. Yo me presento ya oficialmente, yo soy Lester Cabrera, soy profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Como pueden también escuchar tal vez por mi acento, no soy ecuatoriano, ¿ya? Nací bien al sur del mundo, soy chileno. Y actualmente estoy encargado de dar el curso de manejo de conflicto global, ¿ya? Siempre vinculado a la carrera de relaciones internacionales. Y en ese ámbito, yo les quiero aquí más o menos como una suerte de exposición, pero también que podamos dialogar, ¿ya? Eh, con respecto a la dinámica que hay en términos de los conflictos en la dualidad paz-guerra, ¿ya? Siempre desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y uno de los elementos que mayormente surge cuando se dialoga de la paz o entre la paz y la guerra es que uno diría en un principio la paz es buena y la guerra es mala. ¿Ya? ¿Es así realmente? Si nosotros efectivamente queremos llegar a gestionar o incluso analizar un conflicto, tú partes desde las relaciones internacionales, incluso desde una noción, ya tanto teórica como también histórica, de que al parecer habría una suerte de decantación, tal vez natural, lo pongo así, tal vez necesaria, hacia la paz. Y el objetivo sería evitar la guerra en todo sentido, a toda costa. Si hay un objetivo, si hay un interés de, por así decirlo, las relaciones internacionales o los estudios internacionales como disciplinas, es tratar de evitar el conflicto y en este caso la maximización bélica del conflicto, que es lo que sería la guerra. ¿Es realmente así? ¿Es realmente correcto evidenciar que simplemente se debe hacer una suerte de dicotomía entre la paz y la guerra? Desde una visión incluso conceptual, llamémoslo también, por así decirlo, en cuanto a la naturaleza del ser humano, nosotros nos definimos efectivamente como animales políticos, ¿no es cierto? Bueno, o nos definieron así. A paréntesis, si alguien desea también hablar o hacer un comentario levantando la mano, sin ningún problema, ¿ya? Sin ningún Y problema. también, no sé, Lester, si te parece invitarlos, los que quieran compartir o prender las cámaras, Por para supuesto. que también nos veamos y que sea una conversación, Sí, ¿verdad? Yo, Que yo no estoy sea aquí, one way. claro, yo estoy aquí grabando la pantalla, así que me van a aparecer, aquí me aparecen solamente sus iniciales, ¿ya? Nada más, ¿ya? Exacto. Así rápidamente, porque tenemos personas muy participativas en el grupo, ¿verdad, José? José Andrés. Y sería bonito también que el profesor sepa que detrás de estos nombres hay caras y hay estudiantes Claro. poniendo la atención. Ve, José Andrés está aplaudiendo, no se quiso mostrar. Pero bueno, por ahí les dejo la inquietud si quieren poner cámaras. Sí, por favor, más que bienvenidos, más que bienvenidos. Y bueno, les estaba diciendo que nosotros supuestamente somos animales políticos, Aristóteles nos definió así, ¿ya? Y particularmente nos definió como animales políticos en el sentido de que somos individuos que viven en sociedad, ¿ya? Pero lo interesante es que la política como tal, ¿ya? Eh, tiene un componente conflictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si de alguna u otra forma uno comienza a analizar cuáles son nuestros orígenes como sociedad, lo que muchas veces nos une
no necesariamente es el elemento de la paz, si lo que nos une, el centro, sería el conflicto. Incluso, llevémoslo al punto de partida de las relaciones internacionales. 1648, la denominada o la famosa Paz de Westfalia. Paz. Cada elemento, cada hito que ha marcado un antes y un después dentro de la disciplina en términos históricos, está traspasado por el tándem guerra y paz. Todos. La paz de Westfalia puso fin a la guerra de los 30 años. La propia Revolución Francesa no fue algo netamente pacífico, como lo dice el nombre, fue una revolución. Incluso todos los procesos independentistas en nuestra región tienen consigo un elemento de conflicto, de guerra, para ser más preciso. Pero quiero aquí retomar el tema de Aristóteles. Nos definió como animales políticos. Somos animales que de alguna u otra forma viven en sociedad. No hay ninguna sociedad, ninguna, que esté libre de conflicto. Tanto es así que uno diría en ese tándem guerra-paz que la paz sería el sinónimo o significaría la ausencia de conflicto. ¿Es correcto hablar de eso? Y aquí me gustaría abrir el espacio. ¿Es correcto hablar entonces de que si hacemos esa suerte de división, guerra-paz, un elemento básico en las relaciones internacionales, ¿ya? Un elemento central de la disciplina, de nuestra disciplina? ¿Es realmente aquello correcto? ¿Es realmente la paz ausencia de conflicto? ¿O sería otra cosa realmente? Por favor, aquí me gustaría, si me puede levantar la mano. ¿Cómo lo definiríamos, chicos? Recuerden aquí interactuando también, ¿verdad? Porque a veces tal vez les da un poco más de pena con el profesor Lester, pero recuerden la primera clase, ¿verdad? Donde hicimos una lluvia de ideas sobre qué significa conflicto. Entonces, desde ahí ustedes podrían ver, Carlos ya se animó, Por desde ahí favor. podrían tomar algunas ideas de si consideran que la paz es la ausencia de conflicto, o cómo verían ustedes la definición de paz o la definición de conflicto. Por favor, Scarlett, buenas tardes desde la mitad del mundo. Hola, no sé si me, bueno, según yo prendí la cámara, pero no Ah, sé si se ve. Bueno, no se ve, pero se escucha. ok, perfecto. Bueno, un gusto, Lester, tenerlo por acá. Muchas gracias. Bueno, en sí, también basándonos en esa primera introducción que habíamos hecho con la profe, pues no considero que la paz venga siendo solamente ausencia de conflicto. Eso sería como limitarse, ¿verdad?, a lo que a veces se menciona como una paz negativa, que es solamente como la ausencia de una violencia directa o la ausencia de una guerra. Pero en sí, pensándolo como desde la concepción de una paz positiva, no sé, pues Ujú. la paz implicaría no solamente que no haya violencia, sino que también haya otros aspectos importantes, como lo que es justicia social, los derechos de las personas, mayores equidad, bueno, mayor equidad, oportunidades para pues, la mayoría, también que haya un bienestar como tal. Entonces, pensar en que basta solamente con que no haya guerra, pues sería limitarlo, ¿verdad? Si existe pobreza, si existe injusticia, discriminación, pues considero que la paz no sería verdadera. Perfecto, muchísimas gracias. Ya sería eso citando incluso a Galtung. ¿Ya? Correcto. Jesús, por favor, adelante. Muy buenas tardes, qué gusto. Sí, muy buenas tardes también. Con respecto a su pregunta, pues sí, ahorita que lo estaba pensando un poco, pues a lo mejor y esto de eliminar o de censurar, por así decirlo, el conflicto, pues es algo que es del todo imposible, ¿no? Porque pues en el mundo hay pues, millones de personas que tienen creencias diferentes, ya sea políticas, religiosas, que tienen culturas diferentes, ¿no? Y pues estas, obviamente todas estas percepciones no pueden ser iguales entre sí. Entonces, pues si yo de pronto dijera, no, pues entonces ya el conflicto que no exista, ya que lo quitemos, pues sería algo imposible, incluso hasta perjudicial, porque sería un autoengaño, ¿no? Que de pronto dijéramos, no, que ya todos somos hermanos de la nada y que
pues ya se acabó la guerra. Eso es una mentira, eso sería contarse a uno mismo una mentira. Lo cierto es que si bien obviamente el estado de la guerra o el conflicto sí es verdad, hay muertes, hay pobreza, hay desigualdad, pero no se trata de eliminar este tipo de problemas, sino justamente como dice el nombre del curso, ¿no? Tratar de gestionarlos, que sería una manera más apropiada de acercarse al conflicto, ¿no? Que evidentemente la paz sí tiene muchas cosas muy positivas, pero evidentemente no podemos conocer la paz si realmente no tenemos una noción de lo que es el conflicto. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo hasta cierto punto, ¿sabe? Porque pues sí, obviamente como que se necesita conocer de uno para saber cómo lograr el otro. Eso es lo que pensaría yo. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien más, por favor. Yo por aquí también quería mencionar, Lester, que nosotros hemos visto cómo el conflicto no necesariamente tiene que tener una connotación negativa. Y es un poco, creo, en línea con lo que decía Jesús, o bueno, yo le digo Fe, porque es Jesús Fernando. En ese sentido, si hablamos de que somos seres sociales y como tal es inherente el conflicto, que es un poco lo que mencionaba Fer, ¿verdad? Entonces, el conflicto puede ser tratado o gestionado de una manera que nos permita llegar a acuerdos, que nos permita entender mejor a la otra parte, etcétera, ¿verdad? O sea, pueden haber formas de entender que no necesariamente para que haya paz tiene que haber ausencia de conflicto. Esa sería como la forma en la que yo lo entendería. Y creo que Scar sí llega al punto de que, y no solo es que no haya guerra, sino que además tienen que darse una serie de condiciones que no sé si esos son equivalentes a paz, o sea, sinónimos o definición de paz, sino más bien condiciones que permiten que haya paz. De pronto fueron como condicionantes las que mencionaba Scar, pero te oímos, te oímos. Queremos seguir oyendo qué es lo que tienes por decirnos. O sea, exactamente. O sea, lo que hay que tener claro, ya, hay que tener claro, es que incluso dentro de las propias relaciones internacionales, no es correcto plantear el hecho de que ese tándem, repito, paz-guerra, significa que la paz es la ausencia de conflicto. Eso es una falacia. Eso es una falacia completa. Partiendo de una base muy simple. Y justamente con lo que decía la profesora Jessica. Desde Aristóteles se reconoce que si nosotros somos seres sociales, somos seres que estamos obligados a vivir en conflicto. El gran dilema es cómo tú de alguna u otra forma gestionas ese conflicto. ¿Puedes evitar el conflicto? Eventualmente, pero tarde o temprano, por nuestra propia naturaleza social, te vas a encontrar con un conflicto. Por la naturaleza política. La política es la gestión del conflicto. Menos institucionalizada. Considerando eso, uno diría entonces, para poder justamente manejar, gestionar el conflicto, que técnicamente tú no puedes, como al momento de analizar o resolver un conflicto, establecer una posición predeterminada en términos de juzgar o señalar una visión casi de carácter positivo-negativo, buenos y malos. Eso es un elemento que es tal vez uno de los más complejos a la hora de analizar un conflicto y tratar de gestionarlo. Repito, comencé hablando en torno a que las relaciones internacionales se pueden entender en esta lógica descriptiva de la paz y la guerra. Consecuencias de las guerras mundiales, procesos previos, cambios que hay dentro de los paradigmas, todo eso. Se trata de comprender desde esa lógica. Pero lo más importante, por así decirlo, es que cuando tú comienzas a analizar un conflicto, por lo general tomas una posición. Tomas partido. Eso es natural. ¿Ya? Dices, ¿sabes qué? Yo estoy en acuerdo con ello y yo estoy en desacuerdo con esto otro. Eso es correcto. ¿Ya? Eso se da. Lo que no sería correcto
es catalogar justamente esta visión de que la paz es lo positivo y la guerra es lo negativo. Por favor, comprende lo que estoy señalando, ¿ya? Y va a quedar grabado. No es correcto plantear que la paz es lo positivo y la guerra es lo negativo. ¿Por qué? Si uno parte de ese punto de vista, uno ya está tomando una posición con respecto a eso. Y lo voy a poner en casos históricos, como tal. Uno diría, en ese sentido, que la historia siempre la hacen los ganadores, ¿no es cierto? La historia de por sí tiene elementos que son altamente considerados como juicios de valor. ¿Ya? Pongamos el caso de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un ejercicio que también realicé con mis alumnos en la universidad. Uno diría, unos son los buenos, los otros son los malos, ¿no es cierto? Los malos son los del eje y los buenos son los aliados. ¿Por qué? Pregunta. ¿Quién quiere entrar en este debate? ¿Por qué sería eso correcto? Fer, ya aprendí. Jesús. Sí, bueno, pues obviamente, pues por lo que usted comenta, ¿no? Porque fue esta la alianza política que salió ganadora y incluso así se enseña, años y décadas después se sigue enseñando así en las secundarias, eh, en las películas, en los medios de comunicación, es el mensaje que se transmite. Y otros, por así decirlo, otros autores o medios alternativos, pues son altamente censurados, es decir, hay una serie de sistemas, ¿no? Que no permiten una visión alternativa y pues eso viene desde hace muchos años, incluso muchos años antes de que muchas de las personas que estuviéramos aquí pues nacieran, ¿no? Y es justamente por lo que usted menciona, ¿no? Pero de que pueden existir otras versiones, pues claro que las hay, solo que no son tan fáciles de encontrar por los medios tradicionales. Ya, ok, muchas gracias. Cedo la palabra a José Solís, por favor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo siento que además de lo que menciona Fernando acerca de lo que usted mencionó, que la historia los ganadores, siento que otros factores que nos hacen ver esa dicotomía de, ok, el eje malo y los aliados buenos, fueron factores como, por ejemplo, que el eje empezó la guerra, fue Alemania empezando con la invasión de Polonia, Japón con la invasión en China. Obviamente no es todo tan sencillo, ¿verdad? Pero digamos que los detonantes de inicio del conflicto fueron esos. Además que después de la guerra se, se hizo muy público, se hizo mucho énfasis en los crímenes de guerra cometidos por la Alemania nazi, los juicios de Nuremberg, entonces eso siento que ayuda a construir esa narrativa. Aquí me voy a poner, ojo, me voy a poner como abogado del diablo. Aquí un disclaimer, ¿ya? Inmediatamente. No voy a apoyar esa posición, pero o en función del ejercicio analítico, lo voy a hacer, ¿ya? Repito, no es mi posición. ¿Quién inició realmente la guerra? ¿O por qué? Voy a ponerme más. ¿Por qué se inició? ¿Por simplemente la anexión territorial? ¿O fue, sí, insisto, por un tema aparente, ¿ya? De defensa de la autodeterminación de los pueblos, desde el punto de vista de los alemanes? Porque no atacaron al principio todo Polonia, no. Atacaron un lugar en particular que mayormente estaba poblado por alemanes. Danzig. ¿Por qué? ¿Quién le declaró la guerra a quién en un principio? ¿Por qué la guerra comenzó a ser mundial? Primero fue entre Alemania y Polonia, ok, sin declaración de guerra previa. Pero ya después Francia y Gran Bretaña estaban en guerra con Alemania. ¿Quién declaró la guerra a quién? ¿Fue Alemania? ¿O fue Francia y Gran Bretaña? Paréntesis. ¿Acaso no fue un ultimátum el que se dio a Alemania? Un ultimátum. Y otro paréntesis. Sí, la visión es que los alemanes fueron los malos,
Pero 15 días después, los soviéticos se hicieron